está el poder. W Radio, el poder de la palabra, en la hora clave. Continuamos informando a través de la W90.1 FM. Amigos oyentes, ahora este próximo 24 de marzo tendremos que acudir nuevamente a las urnas para elegir autoridades seccionales, alcaldes, concejales, prefectos, entre otras nuevas autoridades. Pero en esas papeletas también tendremos que escoger al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Por ello, en breve estamos en una entrevista en vivo con la economista Karina Ponce Silva, candidata a este consejo definitivo. No obstante, antes del mismo y en contexto para la siguiente entrevista, les presentamos una nota sobre este tema. Este viernes, las autoridades del Consejo Nacional Electoral realizarán el sorteo para definir el orden en el que se ubicarán en la papeleta los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que se le tiene que dar con un notario para la ubicación en las diferentes papeletas para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como determina la ley. Van a estar en forma horizontal. Y es el nombre y la foto. Ustedes saben que no va ningún número, ni letra, ni organización política, no. Estos candidatos no van a poder hacer publicidad, propaganda de ningún tipo. Posteriormente se realizará el traslado a la empresa que elabora el diseño de las papeletas. Además, tras recibir una nueva cotización, definen si es el Instituto Geográfico Militar el organismo encargado de la impresión de estas papeletas. Presentó ya una oferta, todavía no conocemos el pleno, que hay una reducción en el precio. El Consejo Nacional Electoral inició la notificación a los 278.970 miembros de las 40.276 juntas receptoras del voto que estarán habilitadas el día 24 de marzo e informaron que la capacitación iniciará el próximo 7 de enero. Es decir, en este caso a nivel nacional, el 75.71% son estudiantes universitarios. En este momento están procediéndose al nombramiento de los capacitadores. Aún resta por conocer los resultados de los recursos de impugnación y, si cabe, de apelación para definir el número total de candidatos que participarán en este proceso. Lo había dicho ya, nos ratificamos y le damos la más cordial bienvenida a la economista Karina Ponce Silva. Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta linda radio y la linda gente de Cuenca. Economista, usted está para candidata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mil disculpas, definitivo. Sobre este consejo se han vertido varias opiniones e incluso se ha llegado a considerar que este debe desaparecer, este quinto poder que fue incluido en la Constitución del 2008 debería ser sacado del mapa público. Al respecto, ¿usted qué opina? Correcto, en función a la apatía, sobre todo del silencio y en ese sentido la sumisión de los dos plenos anteriores que respondían a un único poder, en ese momento el Poder Ejecutivo, es que existe esta desconfianza, esta apatía con lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual. Muchas de las personas consideran que es un organismo que por muy poco su accionar no le ven la importancia que debería ser, es decir, en ese sentido, lo que nosotros más bien estamos propulsando es este efecto del valor que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que, ojo, aparte de la designación de autoridades, también vela por el control de lo público. Sin duda, a la par hay que trabajar con fuerza con la idea de volver a rescatar esta confianza en la ciudadanía con este Consejo, que tristemente incluso su conformación en el pleno anterior fue incluso muy cínico, en el sentido de que los miembros que pertenecían eran incluso pareja, en ese sentido esposos de asambleístas, cuando en realidad la misma ley de participación ciudadana lo prohibía, es decir, mantener cercanía en cuanto a círculos de poder. Pero sin embargo, pese a esas circunstancias, es que se está enfrentando no entró dentro de una posible consulta popular, pero el cambio, la otra alternativa es dejar este espacio a un lado sin poderle rescatar su valor que en la Constitución del 2008 se impulsó. Claro, es considerado el quinto poder. Economista, ¿qué opinión le merece lo actuado por el actual Consejo Transitorio, que además está presidido por una persona que ha ganado mucha voluntad popular, pero asimismo ha sido fuertemente criticado? Me refiero a Julio César Trujillo. Bueno, el doctor Julio César Trujillo con el Consejo Transitorio actual lo que han hecho ha sido seguir el mandato popular
que en cuanto a la consulta popular se mencionó de evaluar las autoridades actuales y de ser incorrecto su accionar, designar nuevas autoridades, que es lo que hemos visto, esta oxigenación dentro de lo que es algunas partes del Estado, pero hay algunos casos, por ejemplo, como es la elección del fiscal. La elección del fiscal ya está retrasada, estamos alrededor de 13 días con el estar retrasado, y hay algunos casos como estos en los cuales la ciudadanía demandamos urgencia porque es un caso muy puntual, un caso muy importante como es la designación del nuevo fiscal y no puede seguirse retrasando más. Entonces yo creo que en la ciudadanía también existe esta parte de exigencia de tiempos, porque a medida de lo que se ha generado en el contexto actual de una inestabilidad e incertidumbre política, es que también demandamos tiempos y demandamos hechos más concretos y urgentes. ¿Cómo esterilizar el trabajo de un Consejo de Participación Ciudadana que, sin duda, al tener que escoger autoridades, como usted ha hecho mención, fiscal general, una autoridad llamada a control y desde luego a la judicialización por el ámbito penal, a temas y delitos bastante controversiales, como son, por ejemplo, la mala administración pública, entre otros? ¿Cómo lograr esterilizar, cómo lograr apartarse, mantenerse al margen para que los resultados del trabajo del Consejo Definitivo no se vean afectados y, por lo contrario, respalden la voluntad popular? Bueno, recordemos también y compartirle a la ciudadanía que uno de los requisitos para estar dentro de este listado de 43 candidatos de 201 postulantes fue precisamente no haber pertenecido a un partido político durante los últimos 5 años. Durante los últimos 5 años, quienes estamos en este listado no nos hemos involucrado, hemos estado trabajando desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, y considero muy pertinente y respetuoso en sentido a este espacio. Lo menos que se puede hacer es que se partidice, es decir, de ninguna manera entre los 5 años posteriores ninguno de los consejeros tiene expresamente prohibido, respetando nuestra Carta Magna, responder a un poder como tal, sumirse a un poder como tal. Si tan solo respetamos la palabra, en el sentido respetamos este espíritu de cuerpo con el cual se postula, se podría garantizar en efecto que exista una independencia de funciones. Ahora, la segunda clave es que una vez en el Consejo, cuando venga a este espacio de la designación de autoridades, tengamos en cuenta que se conforma una comisión ciudadana también con parte del Consejo de Participación Ciudadana para elegir estas autoridades. Tiene que ser un proceso tan transparente, tan ético, de tal forma que quienes en realidad postulen sean personas, o por lo menos tengan la capacidad meritocrática para llegar de una forma correcta y no de una forma amañada, no de una forma sucia, como hemos quizás lastimosamente nos hemos acostumbrado, como quizás hemos visto cómo se normalizó esto. ¿Qué nos garantiza que el día de mañana la economista Karina Ponce Silva se mantenga precisamente al margen de intereses políticos que puedan confluir en las decisiones que toma? Bueno, el accionar que he tenido hasta la fecha, es decir, en mi persona no me he visto involucrada dentro de una afiliación partidista, y lo que es aún más, en lo que me he desempeñado, he sido, por ejemplo, dirigente estudiantil, y en cuando fue la dirigencia estudiantil siempre respondía a los intereses de los estudiantes. Desde el sector particular se generó algo muy interesante en agosto de 2015, que fue impulsar el reglamento de aranceles, matrículas y derechos para evitar que las universidades cobren de forma abrupta intereses, recargos sobre las matrículas y derechos, y evitar la exclusión de los estudiantes. Pese a esas circunstancias que afectaban directamente el bolsillo de los estudiantes, siempre me involucré dentro de la lucha estudiantil, posteriormente como docente de igual manera defendiendo, en este caso a mis compañeros docentes. Considero que la trayectoria de trabajo de quien ha sido Karina Ponce, y sobre todo la organización a la que pertenezco, que es Juventud Contracorriente Ecuador, una organización de jóvenes de más de 12 años, en ningún momento de los 12 años de existencia que ha tenido esta organización se ha vendido a algún poder, y mucho menos se ha vendido bajo la sumisión de alguna persona que ha estado en el gobierno actual y anterior. Entendemos que usted principalmente se dedica a la docencia y a la investigación, según podemos observar en su currículum. ¿Por qué dejar esto y dedicarse a la política de manera activa, entendiendo que esta le va a traer estragos y le va a apartar de una vida universitaria?
Bueno, considero que el sector universitario, sobre todo el de la docencia, es una de las profesiones más lindas porque precisamente desde las aulas invita a soñar y a construir una sociedad distinta. Entonces no se podría alejar del ideal de en realidad de construirlo, es decir, de ya estar en la base material y hacerlo. Entonces yo creo que no está muy alejada del espíritu en realidad que invoca la docencia, de en realidad despertar conciencias, despertar la idea de construir un mundo distinto, una sociedad distinta. Y bueno, o sea, hay momentos en los cuales son cruciales, son determinantes, son en este caso es una coyuntura en la cual el Consejo de Participación Ciudadana abrió este espacio, hemos postulado y con toda responsabilidad asumimos este espacio, como usted bien lo ha manifestado. Este es quizás un tablero en el cual se encontrará con aspectos positivos como también muy negativos, pero para eso estamos preparados, es decir, quien no está preparado para recibir, solo estar preparado para recibir flores, no está preparado para esto. En realidad hay que estar preparados para recibir el escenario tal cual, con una desconfianza del Consejo de Participación Ciudadana y trabajar para recuperar esa confianza. Finalmente quisiera conocer su opinión sobre lo que serán las elecciones en el 2019, cuando el Consejo Nacional Electoral ha advertido una presencia de candidatos en número récord. Es decir, tendremos que escoger entre varios candidatos con presencias variables, es decir, candidatos que se los conoce, candidatos desconocidos, pero al mismo tiempo también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Esto hará que las decisiones que el votante tenga que tomar se vuelvan complicadas, al punto que ir sin una polla puede resultar extremadamente complicado. Fue prudente que se organice todas estas elecciones en un mismo día, en una misma cita. Esto puede confluir de manera negativa al momento de elegir un Consejo de Participación Ciudadana ya definitivo. Bueno, sobre la opinión en cuanto a las elecciones seccionales, en cuanto es prefectura, viceprefectura, alcaldías y concejales, considero que la gran cantidad de candidatos se debe a dos circunstancias en concreto. La primera es que no hubo una madurez suficiente en las organizaciones políticas de llegar a acuerdos comunes para privilegiar en ese sentido una senda de desarrollo que diga, bueno, ambos caminamos por esta vía, pues tenemos la capacidad de trabajar juntos y salgamos adelante. Esa era una de las opciones que se había podido haber planteado. No tenemos la madurez política. Yo considero que no hubo la madurez política y primó el ego personal de exponer candidaturas de forma personal, es decir, la política se la ha elitizado demasiado, de forma que solo se impulsan figuras, se impulsan nombres y no se está impulsando un verdadero plan de desarrollo. Eso es lamentable. La segunda también es que en vista que el Consejo Nacional Electoral se encontraba sumamente cooptado a un solo poder, hacía que la participación política sea limitada, es decir, había movimientos que no habían sido inscritos, que no habían permitido ser calificados, habían candidatos que se quedaron fuera con la intención de salir a las elecciones, que ahora que hay el espacio, ahora que se aprobaron una gran cantidad de movimientos, salen al escenario político. Entonces hay dos respuestas en ese sentido. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, entre las tareas del Consejo Nacional Electoral está informar a la ciudadanía sobre qué es lo que va a elegir, y consideramos que el Consejo Nacional Electoral ha dejado de segundo plano las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, que es una elección nacional y requiere mucha importancia. Estamos hablando de un poder muy importante. Estamos hablando de un poder muy importante y no se lo puede delegar a una parte secundaria, y lo más importante, informar a la ciudadanía que es la primera vez que se lo va a elegir. Es decir, mucha de la ciudadanía no conoce o quizás no recuerda las especificaciones dentro de la consulta popular, que era elegirlo de forma democrática ampliada, y recordar también que esta postulación es ciudadana, es una postulación desde la sociedad civil, no tiene que ver con ningún partido político. Expresamente está prohibido y éticamente está prohibido afiliarse o guardar relación con un partido. Entonces, en cuanto a lo que es recursos, salvaguardar y tener también tener en este caso solidaridad y sobre todo conciencia con el momento que está viviendo el país, creo que fue un buen escenario aprovechar estas elecciones para escoger de una vez. Si no, imagínense el costo electoral que sería hacerlo en diferentes espacios. Muchísimas gracias, economista. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con la economista Karina Ponce Silva sobre su participación para elegir y ser candidata, mejor dicho, para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo.
consejo será electo conjuntamente con otras autoridades en estas elecciones venideras del 24 de marzo, cuando, entre otras, tengamos que escoger alcaldes, prefectos, concejales, además de los presidentes de las juntas parroquiales.